esa manera se haría mucho más rico lo que es el conversatorio. Ya hicimos la introducción el martes, hicimos la introducción de Tito, hablamos de todo, de la región de Creta y todo lo que encerraba la escritura, lo que Pablo había hecho dentro de esa carta para dársela a Tito, para que Tito se encargara de organizar la iglesia allá en Creta. Así que hoy entramos entonces en la conclusión, capítulo 2, capítulo 3, pero si de repente algo del capítulo 1 a usted le interesa, con gusto podemos compartirlo. Así que vamos a estar leyendo el primer versículo del capítulo 2, que dice así, y es interesante porque vamos a basarnos bastante en esto dentro del conversatorio, ¿no? Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es importantísimo. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia, oh Dios. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno, maravilloso y eres muy especial para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en tu Santo Espíritu, oh Dios, tú sigues tratando con cada uno de nosotros en esta lectura que hemos hecho del libro de Tito, con el deseo de poder seguir conociendo más de ti, oh Dios. Permítenos, oh Dios, en este momento concluir, oh Dios, este conversatorio, haciendo así de esa manera, Padre Celestial, un crecimiento en nuestras vidas espiritual. Gracias, Padre Celestial, por todo y sigue siendo tú soberano en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Ok, bien. Así que no sé, ya ustedes no vi que me mandaron ninguna pregunta. No sé si de repente la tienen allí o de repente ustedes mismos decían, a mí me gustaría participar mejor. Si es así, voy a abrir este espacio para que usted inicie entonces. Si alguno tiene alguna intervención en algo, yo dejé algunas preguntitas, así como un poco así como controversias que muchas veces se crean dentro de los conceptos que tenemos nosotros como creyentes, ¿no? Y lo que aprendemos por costumbres, a veces nos acostumbramos a algunas cosas porque las escuchamos y decimos que es así, pero no sabemos de dónde viene. Entonces es importante que ahora, aprovechando esta lectura que hemos hecho nosotros y este conversatorio, poder aclarar algunas cosas, ¿no? Así que bueno, abra su micrófono si tiene alguna intervención para que así podamos dar inicio, pues, a nuestro conversatorio. ¿Alguien? La hermana Mayra. Nidia. Hola, bendiciones mis hermanos. No enciendo la cámara porque estoy en pijama y me da pena. No bendiga. Amén. Bueno, no participé de la clase anterior, pero sí la vi por YouTube. Entonces, dentro de las preguntas que dejaste, hermano pastor, me llamó mucho la atención, que es la que más me acuerdo, de si se debe consumir, creo que era si se debe consumir el licor, pero era una persona específica. Creo que era si el sacerdote podía tomar vino, creo que esa es la pregunta. No sé si la estoy... O sea, era porque allí en Tito específicamente, Pablo cuando habla acerca de las personas que iban a escogerse, o sea que Tito tenía la responsabilidad de organizar las diferentes iglesias en las diferentes ciudades dentro de Creta, él decía un perfil de esa persona, que esa persona tuviese un perfil y testimonio. Y en uno de esos perfiles era que no fuera dado al mucho vino, ¿ok? Pero yo le recordé a ustedes entonces, acá en Timoteo, primera de Timoteo, habla acerca de que Pablo le recomienda a Timoteo y le dice, Timoteo, no tomes mucha de esa agua, porque era una agua mala allá en Éfeso, donde estaba Timoteo, y le dice, por consecuencia de que tú tienes un problema en tu estómago, así que puedes tomar un poco de vino. Entonces la pregunta que yo le dije a usted era, ¿puede el cristiano tomar vino? Entonces ahí quedó el asunto, ¿no? Para que ustedes de repente vean, ¿es el tomar vino malo desde la perspectiva bíblica? Ahora, nosotros somos occidentales, ¿qué pensamos? Entonces esa era la parte. Nidia, casualmente Nidia está en el lado de allá de Europa, y de repente en Europa ven esto desde otra perspectiva, hablando como el mundo cristiano lo ve desde otra perspectiva, no como nosotros lo vemos acá.
porque todo esto dentro de la parte cultural, y eso es lo que de repente quiero que quedemos claro, y de repente quiero que quedemos claro en el sentido de que podamos nosotros ver, estamos viendo un libro y nos estamos viendo a los contextos dentro de lo que Pablo escribió, porque todo libro que nosotros leemos de la palabra tiene un contexto, o sea, no fue que se escribió para nosotros, eso en ese momento se escribió específicamente para alguien. En este sentido, Pablo lo estaba escribiendo a Tito para algo, y era para que organizara las iglesias en Creta, ¿ok? ¿Lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida hoy? Sí, correctamente, pero no dentro de cualquier otro contexto, no sacándolo del contexto cual fue escrito. Recordemos que cada palabra o cada libro de los 66 libros que hay en la Biblia fueron inspirados por Dios. El asunto es que muchas veces nosotros en nuestras emociones manifestamos textos por nuestras emociones sacándola del contexto. Entonces, lo que quiero que nosotros en nuestro conversatorio podamos nosotros de repente poder diluir cada una de estas situaciones para poder nosotros estar claro en los conceptos que se tenían dentro de esos principios culturales, porque fue escrito dentro de un principio cultural, y lo podamos tener claro nosotros como creyentes hoy. ¿Ok? Así que bueno, abre el paréntesis si alguien tiene alguna otra observación. Vamos a estar compartiendo el tiempo que tenemos hoy para eso, y vamos a tratar de hacer una conclusión en lo que hemos compartido desde desde el martes que pasó. Así que no sé si alguien más tiene alguna otra observación. Maestro, en la misma línea, maestro, mire, les cuento una anécdota. En la misma línea. Bueno, yo en mi trabajo siempre se dan este tipo de fiestas donde la gente para comunicados, pues, importante. Entonces, yo tengo compañeros cristianos, y mis compañeros cristianos de repente estamos todos y ellos beben vino o beben una cerveza, y siempre me dicen, ¿por qué eres tan religioso? ¿Por qué no bebes una? Si la Biblia no... Ellos mismos me dicen a mí, y yo siempre he tenido como que la duda, yo, ¿viste? Pero ¿por qué lo hacen si no se debe ser? Entonces ellos me dicen que soy demasiado religiosa. Entonces el punto está, la Biblia en realidad habla de que no se debe emborrachar uno, o uno de vez en cuando, como me dicen ellos, se puede tomar su vino o se puede tomar su cervecita una vez a la semana, pero no emborrachar. O sea, ese tipo de preguntas siempre se me hacen, y yo creo como que siempre como que, bueno, en la Biblia bebían vino, pero entonces no sé como que qué responder, quedo como que con un signo de interrogación, porque incluso me dicen, pero mandan a que beban vino. Entonces, ya usted me entiende. Entonces, okay, correcto. Bien, vamos nuevamente a tratar de que veamos nosotros dentro del contexto que se estaba dando esto, el contexto ese y nosotros hoy, ¿ok? Bien. ¿Cuál es el contexto? Lo vimos en la clase anterior, lo vimos el martes pasado cuando conversábamos. El contexto era de que Creta era un lugar en donde había demasiado desorden. Quienes llegaron al evangelio llegaron con una condición de desorden, llegaron con ese mismo desorden. Era un lugar donde la parte de la sexualidad era una sexualidad libertina. ¿Algún parecido con lo que tenemos hoy? Sí, libertina. Y el asunto de las fiestas y la tomadera era también un asunto libertino. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, tú vas a escoger a quienes van a dirigir cada una de esas iglesias, obispos que sean prudentes, que no se han dado al mucho vino, o sea, que no sean personas embriagadas, porque era la parte testimonial. Ahora, ¿esto qué significa? Que le estaba diciendo que no tomaran, no era que le decía que no tomaran, sino que tenían que ser prudentes y tenían que tener autodominio propio. Ahora, ¿qué pasa con nosotros en nuestra época? Cuando yo escucho esas mismas argumentaciones, ¿no? Que de repente Carmen nos las manifiesta. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos otro contexto, y nuestro contexto cultural como latinos, y lo que hemos aprendido siempre, de que el alcohol no es bueno. Dentro del concepto cristiano, el alcohol no es bueno, porque el alcohol es esto y lo otro. O sea, todo eso se ha dicho. Ahora, ¿es correcto o no es correcto? Claro que es correcto. Y si nos vamos a la parte simple y llanamente de lo que es el alcohol en sí, el alcohol, nuestro cuerpo, nuestro organismo lo produce. Ahora,
si de repente fuera en ese término de autodominio, en ese término de control, que de repente tuviéramos nosotros encerrando este concepto, perfecto. Pero recordemos el contexto que Pablo lo está diciendo. Había unas personas que tenían una conducta desordenada y Pablo le está diciendo a la iglesia, a los que estaban dentro de la iglesia, ustedes tienen que ser distintos a esas personas. Entonces, no era posible, lo que Pablo está diciendo, tú no puedes ser posible de que él, que va a ser el obispo, y que igual lo va a hablar con los jóvenes, igual lo va a hablar con las mujeres, las ancianas, las jóvenes, las mujeres jóvenes, va a decirle algunas cosas. No era posible de que este líder, digámoslo así, el obispo, iba a estar en un lugar donde se estaban tomando, iba a estar allí también tomando, porque lo iban a tomar igual que a esas personas que estaban allí. No era lo correcto. Y recordemos que Pablo lo decía en algún momento, acá en el libro de Corintios, decía en algún momento que de repente él por causa de allá, del otro, de repente se restringía en algunas cosas por el evangelio, por amor a esa otra persona, porque esa persona no tiene la madurez de poder. El que te dice, o el que me dice a mí, no, tú puedes tomar tu bebidita y esto, lo dice en doble sentido, porque cuando tú lo haces, dice, mira, y eso que es cristiano. Entonces, son los dobles sentidos que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el testimonio nuestro lo están visualizando hacia afuera. Y es lo que Pablo le estaba diciendo allí, dentro del contexto. Sería malo, porque Pablo dice, para los que son puros, todo les es puro, para los que no son puros, hasta sus mentes son corrompidas. Entonces, él está hablando conceptos muy profundos a lo que está diciendo. Y él no le está diciendo, no, ustedes no deben de tomarlo porque eso es malo. Él no le está diciendo eso. Pero el acto es, ¿cuál es el acto principal? El acto principal es el amor que tenemos nosotros hacia Dios y el amor que nos mueve hacia Dios y el testimonio que nos mueve hacia Dios, que de alguna manera es para alcanzar al otro que está allá afuera. Pero si nosotros hacemos una conducta similar a la que tiene de allá afuera, entonces nosotros estamos de alguna manera violentando ese principio que ha sido el principio del amor, que Dios no ha rescatado a nosotros. Y eso es lo que de repente ocurría en ese entorno. Entonces, ahora, la pregunta para ser mucho más clara y explícita. Hoy, ¿se es permitido? Bien, eso va a quedar ya de repente cómo nosotros visualizamos allí y los criterios que tengamos nosotros acá. Ahora, claro, yo como psicólogo de repente le puedo decir, el alcohol es un asunto, no solamente el alcohol, puede ser mil otras cosas, pero es un asunto que es adictivo. Y genéticamente puede haber una predisposición. Entonces, es una ruleta rusa. Carlos Smith, un psiquiatra que no es cristiano, evangélico, habla acerca de esto y dice, panameño, y habla acerca de esto y dice, nadie dentro de la parte de predisposición sabe si su predisposición genética frente al consumo del alcohol puede llevarlo a que tenga una adicción. Entonces, ¿por qué yo me voy a arriesgar en algo que de repente es algo que es de repente sociable? Entonces, yo no me tengo que arriesgar en un asunto para demostrar qué o para a qué en un que es sociable. Entonces, es mi punto de vista dentro de lo que yo veo, tanto como cristiano como no cristiano. Si ustedes se ponen a ver, dentro de la parte de los conflictos que ocurren a nivel social, una de las situaciones que más desembocan en conflictos sociales es el consumo del alcohol. Es un asunto que nadie lo puede negar. Afuera, los estudios y todo, no se puede negar. Es un asunto que trae más conflicto a nivel social y a nivel de su organismo, cómo se van destruyendo internamente también, porque cuando de repente las personas, producto del consumo, llegan a una sala de urgencia o llegan al hospital o llegan por algún deterioro genético, producto del consumo, ahora la pregunta es, no, pero si yo tengo un control sobre eso, bueno, si tú sientes que tú tienes un autodominio sobre eso y eso edificando, te puede edificar a ti, yo no te voy a decir que no. El asunto es que tú tienes que tener una consecuencia con lo que tú estás diciendo y con lo que tú estás manifestando dentro de esa parte de lo que es la palabra. Por eso es que es interesante cuando nosotros lo podemos ver, porque de aquí de repente podemos sacar ese texto y decir, no, es que dice que no es malo y yo puedo consumir. Pero ¿qué pasó con los problemas que ocurren? De repente, fuera de eso, dentro de la parte del individuo como tal, dentro de su parte genética y dentro de su parte de su desarrollo como persona. Entonces, son las cosas que de repente tenemos nosotros que sopesar, porque eso está ¿qué está por encima? Lo que es nuestra salvación y el poder, el testimonio que nosotros tenemos hacia afuera, o está nuestro placer, porque de repente es un asunto de placer. Entonces, nosotros tenemos que ver qué cosa es superior a. Entonces, en ese sentido, entonces Pablo le está hablando claramente, de repente, de conducta que tenían, a lo mejor para el común que había llegado al conocimiento de Cristo. Pablo no le estaba diciendo a ese común, no, porque él decía en algún principio, el principio cuando él empieza con el libro de Tito, era
de que debía haber un testimonio de aquel que dirigía para que los otros pudiesen conocer a Cristo y conocer a ese Cristo que de repente era el que se manifestaba, que venía un Cristo redentor. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Desde la perspectiva del principal, el líder, el obispo, no las personas que estaban dirigiendo. Ellos eran que tenían que tener una conducta ecuánime para los de dentro y para los de afuera, porque los de afuera iban a observar cómo estaba la conducta de esa persona y esa conducta era la que iba a llevar a muchos a tener ese deseo de conocer a ese Cristo, porque afuera lo que ocurría no era nada bueno. Entonces, si los de adentro estaban haciendo cosas como los de afuera, no había una diferenciación, y eso es lo que Pablo estaba tratando de cubrir, cuidarse allí en Creta. Recordemos que Pablo, primero cuando manda a Timoteo, y Timoteo en Éfeso, ya una iglesia formada, pero con mucho conflicto, Pablo trata de que Timoteo haga, y usted lee en 1 Timoteo y lee en Tito y pareciera la misma información que Pablo le está emanando, pero en Creta era la oportunidad que tenía, y por eso que hay una diferenciación, porque Pablo ahí está llevando a Tito para que él administre y forme desde el principio el carácter de los que van a estar allí dirigiendo la iglesia. Así que aquí no es que yo le diga a ustedes no ni sí, sino es que cuál es tu testimonio que tú vas a tener afuera. Imagínate nosotros, ya hablándolo ya específicamente de un lugar, en Don Bosco. Imagínense que en Don Bosco, y me va a perdonar mi pastor, en Don Bosco, imagínense que mi pastor un día llegando a la iglesia va con una cerveza en la mano. ¿Ah? De repente iba entrando a la iglesia. Usted, todos nosotros como creyentes dentro de esa iglesia va a decir qué le pasó al pastor. Y eso no es tanto. Todo el que vive alrededor y lo ve que va con esa cerveza va a decir, ¿what? Mira, el pastor con una cerveza. Entonces, ¿qué sucede? El testimonio, porque eso va a ser un golpe letal. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo aquí a Tito cuando iba a escoger a los obispos. No podían ser cualquiera, porque habían cosas que de repente se le podía permitir a esa persona, pero a este no, por amor a lo que habían abrazado, que era la fe, la gracia de Dios. Entonces, eso es claro. Cuando vemos allá en Romano y vemos que dice, todo me es lícito, mano, todo en Corintios, todo me es lícito, mano, todo me conviene, todo me es lícito, mano, todo no me edifica. Eso es una parte muy, pero muy clara en cuanto a esto. El cristiano no tiene ley. Dice, para el creyente, para el santo, para el separado, no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Sencillo, porque nosotros no necesitamos ley. Nosotros vamos a guardar todos los principios cristianos, y todos los principios cristianos es el respeto a todas las normas. Porque no hay ley no significa que yo, como yo no tengo ley, yo soy cristiano, yo creo en Dios, la luz está roja, yo me la voy a pasar. No, al contrario, yo voy a ser prudente en esa parte, y eso va a ser lo que va a destacar la diferencia de otro que de repente no lo tiene y que se arriesga a pasársela. Pero yo no, porque yo de repente esos principios los tengo claros. Entonces, ese es el concepto amplio en lo que Pablo de repente desarrolla dentro de lo que le quiere explicar a Tito en cuanto a esto. Así que eso era algo interesante que yo quería que de repente lo viéramos para que de alguna manera usted puede tener otra opinión, la podemos compartir, pero para que viéramos nosotros el contraste que estaba ocurriendo. No podemos separar lo que estaba ocurriendo dentro del contexto con lo que se está manifestando dentro de lo que se está desarrollando. No se puede. Es igual. La esclavitud es buena. Si preguntáramos nosotros, la esclavitud es buena. Y de repente cuando vemos a Pablo decirle aquí, hablando aquí acerca de los esclavos, que sean prudentes, que sean, o sea, no le hurten a sus amos, que no sean contestones con sus amos. O sea, Pablo, todo de repente, esto en principio cuando se discutió el canon de lo que era la palabra y canonizar, el canon es validar que este libro era un libro inspirado. Eso era parte de lo que fue la controversia, porque decían, Pablo está avalando la esclavitud, pero no vemos nosotros la parte contextual. Dentro de la parte contextual, toda esa parte de Grecia que había sido dominada por la Roma, estaba siendo, de alguna manera, la parte de esclavitud era una parte de desarrollo allí normal. Entonces, no era que él estaba en un principio de revelación. Cuando usted lea después de Tito, viene Filemón, y usted lee en Filemón, ve que cuando Pablo manda a Onésimo, donde Onésimo se había revelado a Filemón y se había ido, era un esclavo en fugitivo. Pero cuando él llega a conocer la palabra que se convierte, Pablo lo vuelve a mandar a de Filemón, pero lo manda con una carta.
y le dice, llévale y Tíquico va contigo para que llegues allá y le entregue la carta. Iba con mucho miedo, sencillamente porque él había sido un esclavo, era un esclavo que se había escapado de su amo y las leyes eran fuertes. Ese esclavo, ese amo lo agarra y lo podía hasta matar, porque era un esclavo, era una propiedad. Entonces, es para que usted vea. Ahora, Pablo avalaba la esclavitud, no es que avalaba la esclavitud. Usted lea a Filemón y usted va a ver cómo él dice y habla acerca del amo hacia el esclavo. Ahora, él no era, tampoco él venía a desarrollar una actitud como que, bueno, hay que liberar a todos los amos, liberen a todos los esclavos. No, es como cuando vemos el contraste de Jesús, que de repente el pueblo de judío esperaba que Jesús llegara y que derrocara a Roma o peleara con Roma para que los judíos tuvieran su propio estado. No, yo no he venido a eso. Lo profundo aquí que tenemos que entender era la parte de lo que era la salvación y redención, que era lo importante allí. Y eso es lo que de alguna manera se estaba manifestando en Tito. No sé si alguien tiene algo que quiere manifestar. Amén, bendiciones. Amén. Me gustaría dar un pequeño y breve aporte referente a lo que el hermano pastor acaba de explicar, con todo lo referente al tema de la salvación y también del testimonio y de la edificación. Y me llamó bastante la atención la parte de lo que comentaba acerca del vino. Hace un tiempo yo estudiaba el libro de Romanos y hubieron dos pasajes que me llamaron la atención y que incluso pedí ayuda pues, para entenderlo mucho mejor. Y me gustaría leérselos brevemente. Sabemos que Romanos también lo escribió el apóstol Pablo, y es el capítulo 14, versículo 20 y 21, que dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dice el 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, yo puedo entender pues que yo siento que todo depende del propósito original por el cual uno hace las cosas. Porque, a decir verdad, hay vinos, hasta donde tengo entendido, que realmente brindan beneficios al cuerpo, como es el caso del vino tinto o el vino Sansón, que realmente muchas personas lo toman y, o sea, brinda beneficios. Pero yo siento que si las personas lo hacen para llamar la atención o para tener un argumento, para refutar, para decir, ¿sabes qué? Yo opino esto, siento que ahí se utiliza de una manera incorrecta, porque no lo hacemos por un beneficio real, sino como para llamar la atención o para tratar de tener la razón en algo. Así que yo siento que todo depende de cuál es el motivo real por el cual uno hace las cosas. Es como le decía, ¿no? Nosotros culturalmente hemos aprendido y hemos visto desde una perspectiva, culturalmente. Y hemos visto también, inclusive, porque hay que hablar claro, los países que son países de frío, eso es algo como que de repente lo asimilan dentro de su organismo, también lo asimilan de una manera. Pero igual también, cuando usted va a ver la estadística de la cantidad de situaciones provocadas por el consumo de alcohol en estos países, también es alarmante. O sea, que no es que se escape, por eso es que el cuidado no hay allí. Ahora, lo que Pablo decía, y eso es algo que también tenemos que tener claro, yo siempre lo enmarco en este término. ¿Cuál es el propósito y el objetivo de Dios en nuestra vida? Nuestra salvación, y de alguna manera nosotros, sin hablar, somos una vida de testimonio hacia los demás. Ese es el principio. Y el testimonio significa, y cuando Pablo decía allí en el libro de Romanos, en el capítulo 14, ahí seguidamente íbamos a ver lo que era todo me es lícito, más no todo me conviene, era claramente, si de repente, por decir algo, porque una de las discusiones que hubo allí en la iglesia de Jerusalén cuando Pablo llegó allí a hablar, en la controversia que se dio con Pedro, era de que si se dejaba que los cristianos comieran, o no, cristianos que habían llegado a la iglesia, los gentiles, los griegos y los gentiles que habían entrado, si siguieran comiendo cosas de los sacrificios, porque se hacían sacrificio a los ídolos, y eso después se repartía y se comía eso. Entonces eso era algo como abominable, entonces eso lo estaban rechazando. Entonces Pablo en sí lo que le estaba diciendo, que él sabía que eso no era nada, o sea, para Pablo eso no era nada, pero por la conciencia de mi hermano, entonces yo no voy a decir que, como eso no es nada, a mí no me importa lo que tú pienses, ese es tu problema, yo como, porque eso yo sé que no es nada, pero estoy afectando a mi hermano. Entonces Pablo dice, porque lo principal allí es el amor que de repente Dios desarrolló en mí, lo que Dios ha querido hacer conmigo, porque mi vida es un testimonio para el otro. Entonces, en ese sentido, si eso a mi hermano
le va a causar algún tipo de problema, entonces yo no lo hago. Por amor a mi hermano, no lo hago. O por amor a esa persona inconversa que yo quiero ganármelo para Cristo, no lo voy a hacer. Porque de repente, de alguna manera, esa parte que yo estoy haciendo, de alguna manera, cae mal a ese hermano. Entonces, en ese sentido, es que yo lo manifiesto el cuidado que tenemos que tener nosotros. Nosotros estamos aquí, cada uno de nosotros, y eso tenemos que tenerlo claro en los principios, cuando hablaba ahí del principio de la sana doctrina, de poder nosotros saber de que cuál es ese principio en sí, poder manifestar esa parte importante que ha sido nuestra salvación y por ende también nosotros tener un testimonio para los demás. Eso es el principio. La parte evangelizadora es una parte que está intrínsecamente en nosotros. O sea que nosotros en todo momento nuestra conducta va a hablar y va a manifestar acerca de ese amor que nosotros tenemos por Cristo. Si en un momento dado yo me molesto y me enojo y hago un asunto, puedo que esté afectando yo esa parte del amor de Cristo hacia otra persona, aun cuando tenga la razón. Y eso es un asunto que tenemos que tenerlo claro. Por eso es que el poder nosotros tener claro en el principio ese y poder crecer en ese principio era un asunto importante. En ese momento, imagínense Pablo, si yo les dije la clase anterior, miren Pablo, él escribe estos libros, pero en medio de todo eso que él está haciendo, en cada una de esas epístolas que él está escribiendo, él estaba siendo perseguido, él fue tomado y llevado preso, él fue tomado y llevado a Roma, porque él pidió ir a Roma, no, porque lo querían ejecutar. Y en medio de todo eso, él está escribiéndole a las iglesias, le está escribiendo y le está diciendo cómo debe ser la conducta. Pero ustedes vean en el libro de los Hechos, cada una de las situaciones de Pablo, y Pablo en ningún momento tuvo una situación de guerra y disputa con ninguno, ni con los de los sumos sacerdotes, ni los de Sanedrín, ni ninguno de los que de repente estaban, sino que él trataba con el argumento de su vida y llegaba a los lugares y muchos se convertían por su vida y su testimonio. Y eso es lo más importante, su vida y su testimonio. Esa era la labor que él tenía. Entonces él está hablando ahora aquí, no al mundo, él está hablando aquí a la iglesia, a esa iglesia que estaba formada, pero que habían entrado cosas dentro de esa iglesia que estaban dañando el testimonio de esa misma iglesia. Así que él no estaba diciéndole, no, que mira que el mundo allá, no, el mundo allá ya sabía cómo estaba. Pero ¿quién eran los que estaban dentro de esa iglesia? Gente que habían salido de ese mundo de allá, pero que habían las facciones que ya lo habíamos hablado también anteriormente, que eran los judaizantes, que de alguna manera querían de alguna manera cambiar las ideas, producto de todo lo que ellos creían dentro de la parte de sus costumbres judías, y estaban también los que eran con los conocimientos filosóficos que tenían en ese entonces, que de alguna manera también querían afectar lo que era la fe de los creyentes que estaban allí. Entonces era por ende necesario poder poner allí gente, obispos en este sentido, que estuvieran claros en cuanto a la labor que iban a desarrollar. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna otra observación. Bien, ahí se dieron algunas situaciones. Bien, hay una parte, nosotros cuando vemos, para ir cerrando, vimos la parte de la sana doctrina y lo importante que es la misma, ¿no? Y vimos también la parte de lo que, dentro de lo que habla allí acerca de que los mayores, seamos sobrios, y habla acerca de ese punto, ¿no? Acerca de lo que es la parte del obispo, prudente, sano en la fe y todo esto, ¿no? Pero hay otros puntos interesantes porque él habla a las mujeres, primero a las adultas, a las mujeres mayores, y cuando habla de las mujeres mayores, habla, no sean calumniadoras, no sean, o sea, en el término que nosotros utilizamos acá, más vulgar, no sean bochinchosas, ¿no? No sean bochinchosas, es un término fuerte, ¿no? Pablo está hablando de un término fuerte. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando dentro de la parte allí? Vamos a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? Lo que ocurría pastor, permiso. Sí. Permiso, hermano pastor. Yo creo que el pastor Mario quiere hablar. Ah, sí. Sí. Lo que pasa es que... No, es que no vi la mano, no vi nada. Está bien, perfecto. Diga, hermano. Tenía el micrófono cerrado. Ah, ya, sí. ya. Yo con relación a lo que Carmen estaba diciendo, hace un momento, que eso pasa en todas partes, y yo me imagino que Pablo tenía muchos problemas, y hay personas que tal vez lo que pensaban allá también lo piensan en este tiempo, de que ser cristiano es estar en una iglesia. Hay personas que por estar en una iglesia piensan que ya son cristianos, y no es así. Entonces quería darle una consejo a Carmen con relación a lo que ella mencionó, que siempre está pasando,
Y en un momento Pablo vio la cosa tan difícil que él dijo, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que las cosas que se hacían afuera ya no se hace, no se debe hacer adentro, de lo que él quiso decirle. Entonces, ¿de qué manera yo soy una nueva criatura si sigo haciendo la misma cosa que hacía antes de conocer al Señor y que fuera cristiano y los demás? Así que yo pienso que ese fue un buen punto que Pablo dijo a los cristianos de ese tiempo, porque tal vez algunos pensaban que ir a la iglesia ya lo hacía cristiano, ¿no? Como en estos tiempos también, algunos piensan que yendo a la iglesia ya son cristianos, pero sin embargo están llevando una vida dudosa delante de Dios y delante de los hermanos y delante de los no cristianos. Entonces yo pienso que ese versículo aclara muchas cosas cuando él dice, porque el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas como el alcohol, el vino y todo eso pasaron, Dios hace cosas nuevas. Aparte de que ya que estamos en Cristo, como me preguntaron a mí una vez, algunos inconversos que me conocían antes y que después se dieron cuenta que yo era cristiano, ¿y cómo tú puedes hacer eso? Digo, es que ya yo no necesito hacer eso, porque Cristo lo llena todo. Y algunos toman por ansiedad o por vicio, por costumbre, pero si el Señor llena ese vacío, ya yo no necesito hacer ninguna de esas cosas. Entonces tengo que dar un testimonio nuevo y aplicamos el versículo, si estoy en Cristo, desde que estoy en Cristo en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. Quería hacer ese aporte a Carmen, ¿no? Para que tenga cómo defenderse allá. Amén, amén. Amén. Lo importante, miren, lo importante es que nosotros tenemos seguro de en dónde estamos nosotros y cuál es la razón de lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo importante, porque nada nos va a afectar si nosotros estamos seguros en dónde estamos y la razón de lo que estamos. Porque el que quiera movernos de esa razón, allí va a haber una fortaleza que no va a impedir que eso ocurra, porque yo estoy claro en dónde yo estoy. ¿Yo necesito eso? No. Hasta ahora no, porque de repente es un asunto más social que espiritual. Entonces uno tiene que estar claro en esa situación. Así que es interesante y bueno que de repente el pastor haya también manifestado, ¿no?, esa parte importante que Pablo lo dijo en su momento, ¿no? Así que vamos ahora viendo lo que ocurría en esos momentos. ¿Qué pasaba? Las mujeres tienen muchas cualidades positivas, como igual, y siento que en la diferenciación con los hombres, las mujeres son mucho más en ese instinto observador y que de repente son más, digamos así, como receptivas en las cosas. Eso es una cualidad que tienen las mujeres, más que el hombre. Entonces, esa parte siento que también en algún grado también puede ser muy positiva, pero también puede ser negativa. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Qué pasa? Estos falsos maestros que vemos nosotros que se destacan en el capítulo 1, estaban llegando y ¿a dónde creen que estaban llegando? A las mujeres. Y de alguna manera le estaban metiendo a las mujeres sus ideas. Y ellas eran las que iban y llevaban esas ideas dentro de la iglesia. Entonces, por eso que usted ve en la fortaleza que Pablo, con una fuerza, dice, las mujeres deben de hacer solamente lo que tienen que hacer. O sea, no deben dedicarse a nada. O sea, Pablo está diciendo, ahora, eso era dentro de lo que es la parte de generalizarlo. No, era un contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento, en ese lugar. Y por eso él está diciéndole y está siendo tajante en ese momento frente a lo que estaba ocurriendo allí. Ellas de alguna manera se estaban dejando influenciar y de alguna manera estaban manejando. Entonces, es allí en donde él le dice entonces, ustedes, a las ancianas. Y cuando hablan de anciana, tenemos que tener claro, y en la parte de estudio hermenéutico nos damos cuenta que no solamente estaba hablando de ancianas porque eran por edad, ¿no? Unas viudas podían ser viudas. Y ahí en otro libro Pablo lo escribe claramente porque habían viudas jóvenes, pero habían viudas que ya eran viudas ya mayores. Entonces, él a las viudas jóvenes le decían, si tienen tanto, cásense de nuevo. O sea, las viudas jóvenes, cásense de nuevo, ¿no? Pero cuando se habla de anciana aquí, se está hablando de aquellas que de alguna manera tenían dentro de la iglesia ya una parte importante de desarrollo dentro de la misma. Entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? Él está diciendo a esas mujeres, miren, ustedes en vez de dedicarse a estar ustedes bochincheando y todo esto, hablando en términos más fuertes, lo que deben de hacer es instruir, dirigir a las más jóvenes. Entonces comienza él a desarrollar
diciéndole a Tito, ¿no? ¿Qué debía de repente desarrollar dentro de esto? Porque la carta de Tito, dirigida a Tito, él debía de leerla también a la iglesia, ¿no? A todo el cuerpo que estaba allí, leérsela. Porque al final lo vemos que sí, porque él le manda salud a todos. Pero allí ese era el principio que le estaba haciendo. Igual se diría a los jóvenes, porque en ese momento los jóvenes, igual también la influencia que había afuera, también estaba entrando con los jóvenes y también le estaba diciendo a los jóvenes cómo deberían de conducirse. Y bueno, yo cuando empecé en el camino del Señor y leíamos Timoteo y leíamos Tito, teníamos entendido que Timoteo y Tito tenían una edad de 16 años. Así es la que yo lo había aprendido, que eran jovencitos y eran pastores allí. Bueno, eso no era tan así. Ellos no eran ni 16 años porque cuando se hablaban de esos jovencitos tenían 40 años, más o menos. Es lo que de repente dentro de los estudios se ve, como 40 años. Y ellos, 40 años era una persona joven allí en ese momento, 40 años y no iban como pastores, ellos iban con ese apostolado de Pablo, iban a organizar esa iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo Tito en ese momento. Entonces, él se está dirigiendo a estos jóvenes, igual también que tenían una influencia que estaba ocurriendo en ese momento. Dirigiéndose a las mujeres, a las ancianas, a las jóvenes, a los jóvenes y ahora también dirigiéndose a los esclavos. O sea, tres situaciones que Pablo está viendo que están ocurriendo dentro de la iglesia y que está viendo de alguna manera una situación de discordancia con el principio que era el principio redentor de Cristo y el testimonio que ellos tenían que dar. Porque afuera lo que estaban viendo era, por ponerlo de abajo hacia arriba ahora, que los esclavos se estaban revelando a sus amos. Yo soy cristiano ahora, yo no tengo que... Entonces se estaban revelando a sus amos. Que los jóvenes estaban haciendo lo que les diera la gana, producto de que la influencia que estaban recibiendo era una influencia contraria a lo que de repente era su testimonio que ellos tenían que guardar. Y igual las ancianas con las jóvenes. Entonces era una situación que estaba ocurriendo muy particular y que de alguna manera lo que estaba tratando de llevar allí Pablo con Tito era de que hubiese una evidencia testimonial de lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de ellos. Eso era importantísimo. Y eso es lo que de alguna manera era lo que se estaba desarrollando o se estaba tratando de desarrollar allí Pablo con las iglesias que estaban allí en Creta. ¿Ok? Después de aquí entramos nosotros ya en la parte del capítulo 3. Allí entonces entramos en una parte bien interesante porque allí ya Pablo dice cuál es la conducta que debe tener el cristiano. Y entonces habla una serie de conductas y ahí le refleja a ellos de dónde ustedes creen que hemos salido nosotros. O sea, ¿ustedes de dónde salieron? De allí, donde están todos aquellos que de repente ahora ustedes tienen que ser testimonio para ellos. Porque todos nosotros éramos iguales, éramos mentirosos, éramos ladrones, éramos esto. Leámonos allá en el libro de Romanos, el capítulo 1, leámonos el capítulo 1, capítulo 2 de Romanos y nos vamos a dar cuenta de la condición real que nosotros teníamos. El día martes hablamos nosotros un poco acerca de la condición que tenía ahí. Muchos de los que fueron convertidos en su vida libertina, habían hecho desastre. Muchos estaban allí y tenían varias mujeres. Muchos de los que estaban allí vivieron una vida sexual libertina, homosexual y mujeres que habían sido prostitutas, pero habían llegado al renacer con Cristo Jesús. Entonces, esa parte Pablo se la está recordando en el capítulo 3, porque en otro tiempo nosotros éramos así, como ellos que están allá. Pero Cristo ha venido y ha hecho una labor, un trabajo en nosotros, y nosotros es de ver que nosotros demos testimonio de eso que Cristo ha hecho en nuestra vida. Que somos diferentes, sí somos diferentes. Entonces, en esa parte es importantísima, interesante e importantísima que nosotros lo tengamos claro. Nosotros como creyentes, imagínense, porque nosotros no estamos aquí para condenar. Ahora yo quiero hablar un poquito de eso, porque ¿qué sucede? Podemos condenar a alguien que ha tenido una falla y nosotros condenar. No es nuestra labor condenar, nuestra labor es redimir o manifestar lo que Cristo ha hecho en nosotros para redimir a esa persona por medio de nuestro testimonio. Esa es la labor de nosotros. No condenar a nadie. Porque nosotros vinimos de allá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, cuando dice aquí, porque dentro de las preguntas también lo puso allí a Nazarit, era de que cómo debían de tratar a esos falsos maestros. Es que los falsos maestros ya vienen siendo una parte que era una parte, digamos así, usada por el enemigo en el sentido de querer destruir la obra de Dios. Y por eso es que de repente era rechazarlo, apartarlo, echarlo a un lado, eliminarlo, como fuera posible. Y Pablo le dice a Tito,
tienes que callarle la boca. No callarle la boca físicamente, ponerle un tapaboca ni nada de eso, sino callarle la boca en el sentido de que con el testimonio tú le callarías la boca a ellos. ¿Por qué? Porque cuando de repente vean ellos, el mundo afuera, cómo tú te conduces, no van a tener nada de qué decir de ti. Entonces, eso es lo que estaba diciéndole. Pero en sentido de lo que está manifestando allí, es de que cada uno de nosotros tenemos que tener esa parte de misericordia por medio del testimonio que nosotros tenemos en Cristo Jesús para con el otro. Porque al final lo que queremos es ganarnos al otro para Cristo. ¿Y cómo lo vamos a ganar? Con nuestro testimonio. Y de repente, hermano, y si de repente esa persona, de repente una persona abusiva, esa es una persona abusiva y una persona pecadora, que en algún momento nosotros también fuimos abusivos y fuimos pecadores. Entonces, allí nuestro testimonio es el que va de repente a hacer la parte o la diferencia en cuanto al rescate de una persona que de repente está apartada o no conoce de Dios. Ok, no sé si hay alguna otra observación, pregunta, algún otro comentario, algo que de repente usted diga, bueno, no me quedó claro esto y me gustaría que de repente se hablara un poquito más. Es la oportunidad. No, bien, vamos entonces a la parte conclusiva, ¿no? Vamos a concluir con el libro de Tito. Tito, tres capítulos interesantísimos en donde hay un procedimiento que Dios quiere desarrollar allí en ese lugar de Creta. Maestro, disculpe. Ajá. Hermano Mayra, ¿usted tiene alguna pregunta? Es que también veo al hermano Mayra como intentando hablar, pero no sé, ¿tiene alguna pregunta, hermano Mayra? No, bueno, ya. Bueno, Dios lo bendiga. Que ya lo que quería compartir, mis preguntas, mis inquietudes que tenía, ya las han resuelto y han preguntado, porque yo quería preguntar sobre el vino, sobre la obediencia y sobre todo aquí me gustaría leer el capítulo 2, versículo 6, que exhortan asimismo a los jóvenes a ser prudentes. Como decía el hermano, también en los jóvenes había mucho desorden. Y ya todos esos puntos que yo quería saber ya los han aclarado. Así que todas mis preguntas ya las han resuelto. Amén. Que Dios los guarde. Amén, amén. Ok, no sé si alguien más, porque vamos a las conclusiones. Ok, bien, entonces, bueno, concluimos de esta manera, ¿no? Un libro de Tito, le decía yo, un libro con 3 capítulos muy profundo. Su objetivo principal, poder organizar a las iglesias en Creta. Había un desorden en Creta, un desorden que Pablo había detectado. Pablo tuvo en Creta, detectó esa situación, una iglesia que estaba en formación, pero que producto del desorden que había, Pablo quería que de alguna manera eso se pudiese organizar administrativamente, y ahí delega entonces a Tito a que haga esa labor. Dentro de los que de repente Tito iba a tomar para poder dirigir a esa obra, tenían que tener un testimonio, y esa parte era las evidencias para poder desarrollar una labor. Y es allí en donde cada uno de nosotros podemos entender que el principal objetivo allí era poder que tu vida fuera una vida que representara una parte evangelística para lo del mundo. Era un contraste. El cristiano, el convertido, no podía ser ni parecerse al que no estaba convertido. Y esto era el mensaje directo que Pablo lo había emanado dentro de lo que quería con Tito, no condenando a los otros, sino que él decía claramente que ese mensaje, que era tu vida, no tanto lo que tú hablabas, sino lo que tú vivías, esa conducta que de repente iban a tener los obispos o las jóvenes o las ancianas o los jóvenes o los esclavos, esa conducta coherente con la parte evangelística iba a hacer que otros de repente dijeran, yo quiero conocer a ese Cristo, sin tener que hablar, solamente la conducta. Entonces, eso es lo que Pablo, de alguna manera, en Tito estaba manifestando. En la parte que la hermana Mayra, que no lo tocamos mucho, que era la parte de la obediencia, porque él dice, obedezcan a sus autoridades. Miren, el contexto era, recuerden, esto estaba bajo el Imperio Romano, y de repente había una lucha de los judíos de liberarse del Imperio Romano, igual que otros. Creta era de Grecia, y Roma, cuando toma a todos esos lugares, también tomó a Creta, y Creta estaba dominado por Grecia. Creta era una provincia de Roma. Entonces, de alguna manera, habían personas internamente, nacionalistas internamente, que querían liberarse y se rebelaban a las autoridades. Entonces, Pablo decía, no,
como cristianos nosotros no podemos tener una conducta igual. Entonces es importante que nosotros veamos esto. Ahora, dentro del estudio que hacíamos, cuando buscamos hubo situaciones interesantes. Es mejor la democracia, el capitalismo, el fascismo, es mejor. Y se decía claramente, y es interesante, ¿no? Porque nosotros no somos ni demócratas, ni fascistas, ni comunistas, ni nada de eso. Nosotros estamos en Cristo, pero estamos dentro de un sistema que nos toca. A nosotros aquí nos ha tocado vivir un sistema democrático, entre comillas, pero en Cuba hay otros que están viviendo un sistema comunista, en Rusia están viviendo un X sistema y otro X sistema. Y en todos esos sistemas ha habido cristianos. En el tiempo de Hitler, en Alemania, habían cristianos evangélicos y vivieron bajo el tiempo nazista. Entonces, pero ¿cómo es la conducta de cada uno dentro de eso? Nuestra conducta tiene que ser una conducta cristocéntrica. No podemos tener una variación dentro de esa conducta. Porque como decía Pablo, nuestra ciudadanía no es aquí, nuestra ciudadanía es en los cielos. Y quiero cerrar con esto, ¿no? Importantísimo. Esa manera de vivir, Pablo lo sintetizaba en un término bien importante y que hoy tenemos que tenerlo claro en cuanto a la parte de seguridad. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros si vivimos para Cristo, entonces igual también tenemos que esperar. En nuestra esperanza como creyente y como cristiano es que en algún momento nosotros partiremos, pero lo importante es que partiremos con Cristo. Y no podemos nosotros estar dentro del concepto creyente como cristiano con una parte dudivante de que de repente estamos en Cristo y estamos con la duda si vamos a partir con Cristo. No, nosotros estamos en Cristo y en algún momento partiremos con Él. Y esa debe ser la parte de nosotros como la parte más importante, porque estamos en Él. Y si vivimos para Él, entonces hagamos lo que Él quiere que hagamos dentro de ese concepto de poder seguir manifestando su palabra a otros por nuestro testimonio. Que hablemos a otro, amén, pero nuestros testimonios solo van a decir 1000 cosas. Y eso es lo que pasaba allí en Creta, que Pablo, al organizar las iglesias, quería que aquellas personas que estaban allí, su testimonio fuera el que predicara, hablara y manifestara realmente el amor que Cristo había llegado a esas vidas. ¿Ok? Dios me lo bendiga, mis hermanos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperemos que esto le haya servido y que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento de esa palabra del Señor. Bendiciones a todos.